Bueno, pasamos al segundo bloque, que es Unión Europea y retos internacionales. Usted hacía ya mención a ello. Ayer conocimos un anuncio de innegable trascendencia, como fue un plan de ayudas propuesto por la Comisión von der Leyen, sobre el que Paolo Gentiloni sin duda ha tenido un papel determinante. Valorado en 750.000 millones de euros, de los que España, según lo que apuntan los medios, se beneficiaría de unos 77.000 a fondo perdido y 60.000 sujetos a préstamos. ¿Cómo valora esta actuación de la Comisión Europea? Que parece que ha parecido, como se ha referido usted, positivamente, y si cree que estas medidas constituyen un avance hacia la tan anhelada unión fiscal. Bueno, lo que suponen es un cambio extraordinariamente significativo en el sentido positivo, ahora veremos cómo se concreta, un cambio respecto del dramático error que la Unión Europea cometió en el tratamiento de la crisis de 2008. Es verdad que se discute que las competencias de salud son nacionales y por tanto la Unión Europea no tiene competencias. Tenemos un centro de investigación de enfermedades y de epidemias y de pandemias en Suecia, es un centro europeo, que por cierto se equivocó, no creyó que no nos iba a afectar tanto, pero como se ha equivocado tanta gente, es muy difícil reprochar eso. Pero, vamos, nosotros no tenemos un problema de salud, que es el problema de la pandemia, sin duda alguna. Tenemos una catástrofe bíblica que afecta a todo el mundo y que ha afectado especialmente y durante un tiempo, que veremos cuánto dura, a Europa. Por tanto, Europa siempre tiene previsiones para contestar a las catástrofes que nos afectan, pero no va a tener previsión para contestar a una catástrofe como esta. Por fin, a diferencia de 2008, la Unión Europea está proponiendo políticas contra el ciclo depresivo que se nos viene encima, de pérdida masiva de empleo, de pérdida masiva de tejido productivo, de pérdida masiva de inversión, pérdida masiva de consumo y dificultades financieras. Y ha puesto en marcha, acuérdense de esto, las dos patas de que dispone. Una, que ha sido el Banco Central Europeo, que cuando llegó Draghi en 2012, aunque con retraso puso en marcha la máquina de financiación del Banco Central Europeo, que eso salvó el euro e inyectó alguna liquidez a economías muy castigadas por el austericidio. Y después ha puesto en marcha un paquete, el del MEDE, ese mecanismo europeo, de 500.000, el que acaba de aprobar la Comisión, que ahora tiene que pasar por el Consejo, ya veremos lo que pasa, de 750.000, pero eso no es mensurable solo en esa dimensión. Hay que medirlo también con lo que hace el Banco Central Europeo en cuánto puede impactar, si se hace bien, positivamente, en la recuperación asimétrica, como ha sido la pandemia, de la economía europea. Países más afectados y países menos afectados. Por tanto, digamos que la única buena noticia dentro de la crisis que estamos viviendo es que la Unión Europea parece tomarse en serio, con algunas excepciones, que Europa necesita no una política austericida, sino un plan de reconstrucción. Pero cuando os oigo decir que parte de lo que podemos recibir es a fondo perdido, solo quiero meter un elemento de corrección. No hay ningún fondo que se pierda. La Unión Europea tiene que encontrar recursos fiscales para pagar el dinero que gaste más allá de los límites presupuestarios. No digo que lo va a pagar el país que lo recibe, tampoco paga los fondos estructurales, pero su participación en ese esfuerzo de deuda común, de endeudamiento común, será el equivalente a su Producto Bruto, como pasa en el resto de la financiación. Lo que pasa es que recibiremos más que ese equivalente que tendremos que pagar. Pero por favor díganle a todo el mundo, pues si no terminarán por no creernos a nadie, que no hay nunca, en ninguna parte y en ningún escenario, dinero gratis. El dinero, la deuda se contrae, se puede pagar con pocos tipos de interés, pero por una vía o por otra hay que devolverla. Y después hay créditos, y los créditos están a muy poco interés. Entonces, ahora estamos asustados. Por favor, estudiar entre vosotros porque puede tener mucho interés. Estamos todos asustados por una confusión de lenguaje. El error del 2008 hacía que cuando se hablaba de reformas desde la Unión Europea, se pensara en reformas negativas. Y cuando se hablaba de condicionalidad,
la condicionalidad era equiparable a austericidio, a recortar, recortar hasta matar. Bueno, por tanto está desprestigiado la palabra reforma y la palabra condicionalidad. Lo que tenemos que negociar como europeos, que no es lo que se decide en Bruselas y nos imponen a nosotros, es cuáles son las reformas que podemos ofrecer para cambiar, mejorar, recuperar nuestro aparato productivo, adaptarlo al cambio climático, ¿Qué reformas podemos ofrecer? ¿Qué reformas estructurales y de otro tipo? Que tienen que ser consensuadas porque se desarrollarán en varios años. ¿Y qué condicionalidades son aceptables? Dice, oiga, que no pueden ser de los 750.000, digamos el 50% de fondos recuperables solo en una política europea, 50% de qué, que la proporción tiene que ser distinta y que la condicionalidad tiene que ser que todos estemos de acuerdo en una orientación compartida de cómo se hacen los programas de recuperación de la economía. Si alguno piensa que el dinero se va a entregar a cambio de que usted no explique lo que va a hacer ni para dónde va a ir, eso no va a ocurrir. Eso es lo que quiero que comprendan, no va a ocurrir. Y creo que no puede ocurrir, porque tenemos que generar confianza. Confianza para que aumente el consumo, que está cayendo dramáticamente. Cae la demanda interna, cae la demanda externa, pues se ha roto toda nuestra cadena productiva, no toda, una gran parte. Tenemos en crisis a la industria del automóvil antes de la COVID y acelerada por la COVID. Tenemos en crisis por la pandemia al turismo y hay que reconstruirlo y verlo, reconstruirlo, recuperarlo y ver en el futuro, no ahora, qué tipo de reformas son necesarias para sostenerlo y para hacerlo competitivo. Y tenemos que hablar de cómo la economía española sale adelante y compite. Os digo algo que solo lo pueden decir la gente que no tiene demasiados compromisos inmediatos. La recuperación nos costará entre 6 y 8 años. Eso es lo que os quiero decir. Y quien diga lo contrario, bueno, está inventándose un futuro que yo no veo. Es verdad que yo gobernando era precavido. Como tenía un asesor que me decía, no es la primera vez que lo digo, presidente, las cosas están tan mal que ya parece el año que viene, que esos son los asesores que tiene uno que tener. Siempre me ponía en la hipótesis más dura, más difícil, porque de la más dura a ganar algo de espacio hay un recorrido posible. Pero de una hipótesis de no tenerlo en cuenta y que se te venga encima la mundial, de esa hipótesis siempre conduce a un cierto fracaso o a un total fracaso. Eso para la Unión Europea. La buena noticia es la decisión de la Comisión, el apoyo del Parlamento, que ha sido incluso más ambicioso, apoyo multipartidista, de acuerdo entre distintos sectores, y ahora tiene que pasar por el Consejo Europeo. El debate será muy serio, muy duro, y hay que convencer a los no convencidos de que los proyectos de recuperación son creíbles y generarán confianza. Y he dedicado mucho tiempo a la Unión Europea porque antes de ayer estuve con los líderes políticos en una teleconferencia de 2 horas como esta de América Latina. Y América Latina lo está pasando mal, lo va a pasar mucho peor. Los dos grandes países del continente, que son el 75% del Producto Bruto y una gran parte de la población, Brasil y México, están sumidos en una situación muy complicada, muy complicada. Bolsonaro negando la pandemia, López Obrador que primero la negaba y que ahora pues dice que está controlada. Bueno, es muy, muy complicada, de gestión política y de gestión socioeconómica. México va a caer 8 o 9% del PIB, en un país que tiene el 60 y algo por ciento de la economía informal, no de la economía temporal, que es donde hemos recibido el primer palo en nuestro desempleo. Bueno, los que tenían contratos temporales simplemente no tienen contratos, no están en los ERTE, se refieren a otra gente, ¿no? Pero la temporalidad y la juventud va a golpear muy seriamente a España. Pero en América Latina están en un sándwich. Observen lo que les digo, hay situaciones dramáticas como Venezuela o como Nicaragua, que se han inventado un nuevo Somoza al que yo ayudé mucho y que fue muy amigo mío, que es Daniel Ortega, pero que ahora se ha convertido en un dictador absolutamente implacable. Él
ahora van por pareja y su mujer Murillo, pero aparte de esas situaciones, en general, el cuadro latinoamericano es de los países de desarrollo intermedio que ni tienen la fortaleza de los países con gran nivel de desarrollo, con más capacidad de endeudamiento y de respuesta, ni tienen la situación de pobreza extrema, salvo Venezuela en este caso, o Haití, que son los países que están en el foco del Banco Mundial y de otras organizaciones para intentar ayudarlos, que es fundamentalmente el continente africano. Si veis bien, Europa, y yo estoy en eso también, por tanto no reprocho nada, está mirando más a África en la recuperación que a América Latina. Pasamos a la siguiente pregunta. Las consecuencias económicas y sociales de la crisis del 2008, aumento de la desigualdad, paro galopante, incremento de la pobreza, tuvieron un impacto incuestionable, entre otras implicaciones, en resucitar el nacionalismo y, en consecuencia, los viejos fantasmas de los años 30 del siglo pasado. ¿Cree que un sufrimiento social sobrevenido de esta crisis podría incrementar las expectativas electorales de las formaciones alt-right, nacionalpopulistas o neofascistas? ¿Y cómo cree que debe actuar la Unión Europea ante las reversiones democráticas que se están viviendo y que se están sufriendo en Polonia y Hungría? Bueno, la verdad es que defender los valores y los principios de una convivencia democrática es recuperar la idea de cómo se empieza a construir la convivencia de Europa después de 2 guerras mundiales solo en el siglo XX. Y los primeros pilares por los que se construye el Consejo Europeo eran relativamente fáciles de entender, pero extraordinariamente difíciles de conseguir respeto a los derechos humanos, por eso hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, compromiso con la democracia pluralista y el tercer ingrediente, respeto al Estado de Derecho. Con esos 3 pilares, que son pilares de principio en los que se basa la libertad, la democracia, y se basó el reencuentro entre distintos países, después se fueron poniendo en común la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en fin, la comunidad para poner en común también la disponibilidad de la energía atómica, hasta el mercado común, la PAC y todo esto. Bueno, esto fue un proceso. Recuerden que en ese proceso había un personaje que no tenía ningún cargo público, no era representativo. Podríamos decir que era un correveidile de lujo, Monet, ¿no? Que era un hombre que tenía su vida privada y que se dedicó a enlazar a unos con otros para superar nada menos que la patología de la guerra y del enfrentamiento. Por tanto, la construcción europea y su desarrollo está ahora sometido a 2 pruebas al mismo tiempo: cómo responde a la pandemia y cómo preserva los valores de la convivencia democrática frente al renacimiento de los nacionalismos que son irredentos y que quieren romper esa convivencia. Yo no estoy hoy, en este momento, tan preocupado porque se conviertan en corrientes mayoritarias, sino porque, siendo minoritarios, ya están condicionando a la totalidad del sistema. Es decir, el discurso dominante hoy en todas las sociedades, en la sociedad española particularmente, está en los extremos. Y ese discurso dominante, incluso sin ser mayoritario, condiciona todas las políticas. En algunos sitios han triunfado. El caso de Hungría y de Polonia es evidente. Y además, hoy he leído un trabajo muy interesante que me mandaba, como no, Rocío, y además alimentado por esta cosa que es muy contradictoria. Es que no nos dejan ser libres. Es que no quieren que seamos soberanos. Entonces, los que invocan la libertad para acabar con ella no son un fenómeno nuevo en la historia. Invocaba la libertad y la soberanía Hitler. Y después de la República de Weimar, Hitler empezó con una minoría parlamentaria muy pequeña, pero en el caos que se produjo, pues se hizo con todo el país, o le entregaron todo el país. Y después ya arrasó con las consecuencias que conocemos. Por tanto, la tercera pata de este problema, ahora mucho más complicado, porque hay una crisis de gobernanza de la democracia representativa en todo el mundo, es preservar los valores de la convivencia democrática. Y la convivencia democrática tiene reglas.
Nadie se va a sumar a un proyecto de España, de verdad, para su recomposición, para su recuperación, para su futuro, que no crea en los valores de la democracia. Nadie es nadie. Los que se inventan nuevas formas de democracia no van al futuro, vuelven al pasado. Aunque hay que intentar nuevas formas de participación, no hay que olvidar que los valores de la democracia están en peligro y pueden ser utilizados esos discursos de nos quitan la libertad o salimos a la calle exigiendo libertad para acabar con la libertad.